Bien. Ahora, pues a ver si funciona eso. Entonces, aquí, si eso es una lista de los participantes según la lista que pudimos sacar de los WhatsApp. No sé cuántos están ahora aquí presentes, no sé cuántos no son presentes, pero espero que gran parte va encontrando sus nombres. La idea ahora es que les doy 10 minutos para que cada uno, donde ve su nombre, vaya leyendo, pues, ese evangelio, o no evangelio, ese pasaje de la Biblia. Por ejemplo, no sé, Alejandro Benito, creo que sí está presente, pues que vaya leyendo lo que dice sobre esas mujeres en la Biblia. Tamar en Génesis 38. Génesis 38 es un poco larguito, pero creo que en 10 minutos pueden leerlo. O no sé, Vanessa Gómez, creo que también está presente, pues puede leer algo sobre Sara o Sara en Génesis 16, 1 a 2 y en Génesis 18, 8 a 15. Y no solamente Vanessa Gómez, sino también Susana Valentino, Víctor Soto, Luis de la Garza, es decir, todos los que están aquí en esa lista. ¿Ok? Eso es la primera cosa. Cada uno va con su grupo, es decir, no con su grupo, sino va con su texto, vaya leyendo. Y lo que quiero lograr es ahora, vamos a entrar, les voy a mostrar, vamos a hacer lo que se llama un menti. Significa, quiero lograr que ustedes traten de ver cuáles son, primero, atributos de esas mujeres, cuál es a lo mejor también su estado social. Van a ver que algunos tienen un estado social un poco dudable. ¿Cuáles son virtudes? ¿No? Van a ver que algunos tienen virtudes muy hermosas. Y simplemente intentar de hacer a lo mejor una lista de 2, 3, 4 atributos, virtudes, estado social, etcétera. Y luego eso los vamos a meter en el Menti. Menti es como una, bueno, creo que todos saben más o menos qué es, ¿no? Si no lo van a ver. Significa es una página web donde si ustedes a través de su cell phone, de su celular, van poniendo los conceptos que ven o los atributos, características o de sus mujeres que van leyendo, lo van metiendo en el celular y a mi pantalla les voy a compartir, de repente van a aparecer pues palabras. Y va a ser muy interesante de ver cuáles son como los atributos principales de las mujeres de la Biblia para luego dar una interpretación de eso. Luego obviamente les voy a dar una interpretación también de los diferentes colores que he puesto. No sé si pueden rápidamente poner algunos en el chat, si entienden bien lo que acaba de decir. Perfecto. Entonces, 10 minutos. 10 minutos para eso. Perdón, los que no están en la lista, puede ser, simplemente se sumen lo que más les viene a la mente. A lo mejor el nombre que más les gusta.
Para los de Esther y Judith acaba de poner en el chat una referencia más concreta porque son libros enteros. Bien, vamos a hacer una cosa. Pueden seguir leyendo todavía los que necesiten. Yo voy a pasar al próximo slide. Ahí tienen como el dato de menti.com. Es simplemente entrar en menti.com y luego poner el código que aparece. Entonces aquí van viendo eso. Entonces tienen arriba el código. Espero que el QR funcione. Si no, simplemente pongan menti.com en sus celulares y pongan el código que aparece ahí, 216103. Y espero que funcione. Y tienen, aquí puse ahora 3 opciones. Hubiera podido poner más, pero creo que está bien con tantas personas y 3 opciones. Entonces ahí simplemente pongan 3 atributos o características o virtudes o vicios o también como estado social, ¿no? Creo que algunos ya van a entender lo que quiero decir con estado social. Simplemente lo van poniendo y hacen un submit. Y yo voy a intentar ahora de compartir pues la pantalla de Menti. Vamos a ver si me funciona eso. Ahí estamos. Les dejo unos minutos, así tienen tiempo y incluso van viendo cómo poco a poco se va formando esa word cloud, como dicen. Bien, yo creo que con eso, si pueden seguir poniendo puntos.
pero creo que es interesante, ¿no? Lo que aparece aquí. Un elemento importante para entender, y eso era un poco la idea de, pues de esa actividad, es ver, como decía, las conexiones, ¿no? Y que cada personaje en la Biblia tiene una trascendencia. Entonces, no solamente el personaje con su historia, sino tiene un mensaje importante. Y cuando conectamos personas, incluso aparece una imagen más fuerte, ¿no? Y más importante. No sé si quieren poner ahora en el chat cada uno, no cada uno, pero algunos, lo que, a lo mejor en 2 palabras en el chat, lo que como que les impacta más de esa word cloud. ¿Qué les hace más bonito y más extraño? Y creo que todos saben qué pasa. Lo pueden poner en el chat. Sí, creo que ya vemos muchos elementos, ¿no? Creo que hay muchos elementos muy positivos: la confianza, la humildad, la prudencia, ¿no? Las figuras como Judith y Débora, pero también hay cosas muy chocantes: prostituta, infiel. Creo que muchos no lo han captado, pero debería parecer mucho más infértil. No, de hecho, sí aparece aquí. Hay muchas que no tienen, que no pueden tener hijos. Entonces, vamos ahora mismo a regresar a esa lista otra vez, pero la primera cosa es una cosa importante. Recuerdan que Juan, en el Evangelio de Juan, a veces nos extrañamos, y especialmente probablemente las mujeres entre ustedes, que Cristo como que le habla a veces muy duro a la Santísima Virgen, ¿no? Y le dice mujer, y no es mi hora ahora, y qué dices, etcétera, ¿no? Ahora bien, a nosotros en nuestro lenguaje nos suena fuerte. Ahora, lo que hay que entender es, y ahí entra justo lo que es el conocimiento de la historia y de la mentalidad y del lenguaje de los israelitas. Lo que hay que entender es que el concepto de mujer era para, lo que se dice, para expresar una persona como conmutativa, comunitaria. Significa, la mujer en el lenguaje de la Biblia siempre como simbolizaba a todo el pueblo de Israel y a toda la humanidad, que es algo muy hermoso, ¿no? No es el hombre, sino es la mujer, que es el símbolo de la humanidad y del pueblo de Israel. Entonces ahí entramos en una primera clave. Cuando ustedes y nosotros vamos ahora analizando las diferentes mujeres en el Antiguo Testamento y algunos también en el Nuevo Testamento, tengan eso en mente. Aquí obviamente se está hablando de mujeres concretas, en vidas concretas, pero el sentido más profundo espiritual nos quiere decir, no, también tiene un sentido alegórico, significa un sentido más profundo, nos quiere expresar algo. Entonces ahora entramos en una cosa muy interesante. Decimos, si ustedes ven ese cuadro, no solamente es un cuadro, una word cloud de mujeres concretas, con sus historias concretas, sino también son atributos de la humanidad y atributos del pueblo de Israel y también atributos de nosotros como iglesia. Entonces, eso es algo muy hermoso, donde vemos obediente, humilde, confianza, inteligente, prudente, humildad, ¿no? Pero también, y eso es nuestra vida, también vemos pues infiel,
Prostituta significa alguien que vende amor. Desconfiada, infértil, etc. Entonces, en el fondo del mensaje es, cuando Dios entra en contacto con el hombre, con la humanidad, entra en contacto con todo el conjunto y quiere salvar todo ese conjunto, con las cosas positivas y con las cosas negativas. ¿Y cómo se transmite eso a través de la Biblia? Y aquí vamos a regresar a lo que comenté antes. Vamos a ver si logro eso. Vamos a regresar a nuestra lista. Y ven que la he dividido en 3 colores. Tenemos el color rojo, tenemos el color verde y tenemos el color amarillo. No sé si quieren poner algunos en el chat, si tienen alguna teoría, cuáles son esos 3 colores y cuáles son las conexiones entre esos 3 grupos, o por qué son 3 grupos. A ver si tienen alguna idea. Lo pueden poner en el chat. Bien, me gusta esa. Las mal portadas, seguro rojas. Otros dicen, rojos son mujeres buenas. Bueno, no sé, Aranza a lo mejor nos dice otra cosa. Porque Tamar es medio prostituta, Rahab también, Ruth no, pero es extranjera, no es judía, Betsabé infiel y María obviamente la más santa. Ahora bien, les vamos a solucionar ese problema. Y es muy interesante. Las rojas son las mujeres que Mateo explícitamente menciona en la genealogía de Cristo. Entonces vean otra vez la historia de esas rojas. Los que han leído las rojas, pues van a saber. Tamar es una que va a ser siendo, creo que incluso su tío, no sé si recuerdo eso, se va pretendiendo siendo una prostituta para poder tener un hijo. Rahab es otra prostituta que es la bisabuela del rey David, Rahab. Ruth luego es la abuela, creo, de rey David también, pero es extranjera, que para los judíos pues era también un problema. Betsabé efectivamente es la mujer con la cual David pues era infiel y nació primero un hijo que luego murió y luego nació un segundo hijo que era el rey Salomón y tenemos María. Entonces, si el evangelista Mateo pone conscientemente esas 4 mujeres en la genealogía de Cristo, ¿qué quiere decir con eso? ¿Quiere tachar a las mujeres como malas? ¿O hay que interpretarlo más profundamente en la clave que decía antes, diciendo, no, lo que quiere decir con eso es, Dios y Cristo quiere redimir a la humanidad fallada y Él quiere hacerse semilla de una humanidad que está llena de pecado. Es muy importante interpretarlo así, porque luego uno dice, no, pues la Biblia es muy contra las mujeres, etcétera, ¿no? Pero hay que interpretarlo en esa imagen más grande y por eso the big picture, ¿no? Primero entender bien el lenguaje y la mentalidad de ese tiempo. Y segundo, entender eso, ¿no? El mensaje profundo es decir, Cristo es parte de nosotros, de una humanidad que tiene mucho pecado, que tiene mucho problema, pero eso no le importa a Dios, porque de eso va a sacar algo bueno. Y por eso la importancia de María hasta el final, ¿no? De María hasta el final en esa línea, ¿no? Donde uno dice, es que es posible con un sí a Dios, va a ser posible de unirse a ese Dios y de lograr hacer algo bueno de esa historia tantas veces fracasada.
¿no? Entonces, eso es un primer elemento de ese primer grupo muy interesante, muy fuerte, con un mensaje muy profundo, ¿no? Por eso San Pablo dice algo muy fuerte: Cristo se hizo hombre, pero se hizo también pecado, ¿no? Se hizo pecado. Parecía realmente asumió nuestra historia pecaminosa para realmente hacerla más, para redimirla. Fer López, felicidades. Efectivamente, las verdes son los infértiles. Significa son mujeres que han sido escogidas como las mujeres elegidas para la línea de sangre de Cristo. Entonces siempre han sido, porque muchas veces pues tenían 2 o 3 mujeres, ¿no? Por ejemplo, Rachel, pues, había otra mujer creo que es Jacob, ¿no? Pero han sido siempre las predilectas de sus esposos. Significa, han sido las mujeres que llevaban adelante pues el pueblo de Dios a través de su seno. Y siempre en cada una de esas había un problema de infertilidad. Entonces, otra vez un mensaje muy hermoso diciendo, efectivamente, la humanidad con el pecado, aquí otra vez estamos hablando de la humanidad, la mujer como un símbolo de la humanidad. Entonces, diciendo, efectivamente, la humanidad a través del pecado ha llegado a ser infértil, pero a Dios no le importa eso. Si nosotros confiamos, en el fondo Él va a poder lograr fertilidad, sacar vida de lo que es muerte. Y lo que es muy hermoso, es interesante, es una reflexión que me gusta mucho, conectar esas mujeres infértiles que no les gustaba eso, incluso eran odiadas por eso y pues se burlaban de ellas, conectar esas personas, esas mujeres infértiles con María, que libremente asumió la virginidad, significa la infertilidad. Entonces también un mensaje muy hermoso diciendo, cuando nosotros libremente aceptamos nuestros límites, incluso nuestros pecados, Dios puede hacer muchas cosas grandes con nosotros. Dios puede superar eso. Entonces otra vez un mensaje muy fuerte, muy hermoso de la Biblia y justo de ese ejercicio que estamos haciendo de conectar pues figuras, conectar personas, ¿no? Y obviamente, y eso también es muy importante darse cuenta, por eso también puse Judith, Esther y Débora. Si se fijan, hay lo que les decía en el Antiguo Testamento, hay algunos libros, pocos libros, que llevan el título de un personaje concreto. Y casi todos los libros, menos los profetas obviamente, pero si hablamos de los libros históricos, casi todos son mujeres. Significa, en la historia de Judá y de Israel, había mujeres muy importantes también políticamente y moralmente y de liderazgo impresionante. Débora, que era una juez, una profetisa, con un juicio muy claro. Judith, lo conocen, esa historia apasionante de Judith, pues que básicamente salva al pueblo de Israel por matar al jefe de ejército de los babilonios. Y Esther, que ya en el tiempo del exilio en Babilonia, que lo van a ver, pues llega a ser reina, pero en un pueblo de paganos. Y ahí ejercita una grande función de intercesora por su pueblo, y luego va a ser una imagen muy importante, Esther, para la Santísima Virgen, ¿no? María, que también es la intercesora delante del Rey para su propio pueblo, que somos nosotros. Entonces, como ven, hay una grande riqueza, ¿no?, en lo que es pues esa figura de la mujer en la Biblia, ¿no? A lo mejor van a pensar, pues todos están medio tachadas, pero ver esa imagen grande como Dios pues quiere dejar un mensaje de esperanza a través de esas personas, ¿no? De esperanza, de confianza y de fuerza, ¿no? Bien. También aquí uno dice, Daniel Espinosa, ¿no? Rojo es las mujeres como que temen a Yahvé, ¿no? También interesante, efectivamente, ¿no? Si vemos la historia, por ejemplo, de Rahab, muy interesante, que es una historia, sí, de una prostituta, pero la que realmente teme a Dios y abre las puertas al pueblo de Israel para que pueda entrar a la Tierra Santa, ¿no? Entonces, efectivamente, una persona sumamente temerosa de Dios y sumamente confiada en Dios, y llega a ser la bisabuela de David. Ruth, lo mismo, es una historia muy hermosa, cortita, incluso lo pueden leer, muy hermosa, de una niña que llega a ser, pues,
que decide quedarse con el pueblo de Israel, aunque era extranjera, luego llega a ser esposa de Boaz, que luego es, creo que el abuelo de David. Bien, entonces, eso son pues un poco lo que quería comentarles. Les dejo una pequeña pues invitación a tarea, no es tarea, pero pues para la reflexión. Y incluso los que quieren se pueden quedar en la sección para algunas preguntas. Incluso en ese caso podemos abrir simplemente creo que hay una función que pone la mano, entonces podemos abrir también para que puedan hablar. Pero primero les dejo esa tarea o esa invitación. Em, no tiene que hacerlo, pero pues conviene hacerlo. ¿Por qué lo digo? Quiero que ustedes ahora vayan leyendo Juan 4, que es muy hermoso, otra mujer, de hecho, en diálogo con Cristo. También otra vez piensan, ya saben lo que es, no solamente una mujer concreta, sino queremos entrar en el diálogo entre la humanidad y Cristo, ¿no? Entonces, muy hermoso. Y vayan sacando lo que puedan. Les dejo aquí, eso luego les voy a compartir, simplemente unas preguntas, ¿no? Los comparto después, ¿no? Cuando leen eso, ¿cuál es la tierra de Samaria, no? Porque cuando van leyendo van a ver eso. Ahí dice de repente en ese evangelio, tiene que pasar, Cristo tiene que pasar. Pues no es verdad, los judíos solían evitar esa tierra Samaria, porque dice el evangelio, tenía que pasar. Luego habla de un lugar que se llama Sicar. ¿Cuál es la historia de Sicar? ¿Que tiene que ver algo con eso o no? Van a ver al final del curso, efectivamente, todo tiene un sentido. Jacob y José, el pozo de Jacob, ¿por qué menciona este pozo? Luego dice, Cristo se sienta sobre el pozo. ¿Por qué se sienta sobre el pozo? Normalmente uno se sienta al lado del pozo, ¿no? Todos son detalles importantes. ¿Es hora sexta? ¿Tiene que ver algo? ¿O simplemente pues quería mencionar que es una hora, entonces puso hora sexta? ¿Por qué Jesús pide agua? No lo tomó simplemente, ¿no? Qué complicado, ¿no? Si dice a la mujer, pues dame agua, pues tú mismo, pues vaya tomando agua y ya está. ¿Por qué se enoja la mujer cuando Cristo empieza a hablar con ella? ¿Cuál es el don de Dios? Cristo luego habla del don de Dios, lo van a ver. Luego se usa mucho el pozo, la fuente, agua viva, tiene que ver algo con eso. ¿Por qué 5 maridos? Recuerdan ese pasaje, ¿no? Que de repente Cristo dice, pues llame a tus maridos, tu marido, y dice, pues no tengo marido. Pues sí, has tenido 5 maridos, pero ¿por qué 5 maridos? ¿Por qué cambia constantemente los temas? Es un paisaje en el cual se van cambiando mucho los temas, ¿no? Mucho los temas de agua, salvación, adoración, Mesías, etc. Y otra vez la hora. Entonces, les dejo simplemente esas preguntas para que lo vayan como pensando cuando van leyendo Juan 4, y esperamos que hasta el final del curso, cuando ya vamos a entrar en profundidad en ese evangelio, esperamos que ahí ya vamos a poder explicar de manera muy buena, muy profunda ese evangelio. Bien, eso sería de parte mía todo. Están bienvenidos los que quieren, en el sentido ya salir. Si quieren, no sé si es un rollo ahora hacer el unmute. A ver, un momento. Ya veo que algunos salieron. Hacemos una cosa, creo que hay una posibilidad que ustedes como levantan la mano, no sé cómo se hace, pero podría ser una manera, si levantan la mano, creo que es una manera de, si tienen una pregunta, pues simplemente vayan levantando la mano y así yo puedo responder a esa pregunta. Y les hago simplemente unmute y pueden decir la pregunta. Si no tienen preguntas, a ver, no sé si alguien está. Sí. Alguien está, creo que en... Padre, yo le quería preguntar si sabe de algún video o alguna lectura que pueda hacer yo, como para que explique un poquito cómo se hizo la Biblia, como que cómo fue el proceso de juntar todos los libros y así. Podría, no, si ahora concretamente no tengo un vídeo para eso en mente, pero puede investigar, con gusto.
Ok, gracias. Sí, sé que hay varios, si a lo mejor luego incluso algunos de los que están escuchando saben de alguno, lo pueden poner en el chat, pero sé que hay unos muy buenos de Estados Unidos que van explicando eso. Es muy complejo porque efectivamente la Biblia por miles de años, especialmente el Antiguo Testamento, pues se fue transmitiendo por tradición oral, ¿no? Entonces el papá lo iba contando a su hijo, etcétera, ¿no? Entonces habían varios elementos, varios momentos en, en la historia de la iglesia, del Antiguo Testamento, de los judíos, donde por necesidad exterior decían, tenemos que ahora apuntarlo, ¿no? Y uno era, por ejemplo, lo van a ver en el exilio de Babilonia, donde de repente se dieron cuenta, estamos tan repartidos en todo el mundo, vamos a perder esta Biblia, entonces empezaron a escribirla, ¿no? Pero yo investigo. ¿Sí? Gracias. Aranza. Hola, padre. A mí no me quedó muy claro cómo se llegó a la conclusión de que el término mujer significaba como en comunidad. O sea, ¿quién dijo que eso era así? Em, buena pregunta. Decía, en el fondo es conocer bien lo que es la mentalidad judaica de los judíos y de la historia de Israel, ¿no? Entonces, hay estudios pues muy amplios sobre todo lo que es el lenguaje judaico, el hebreo, y lo que es la mentalidad de ese tiempo, ¿no? Entonces, en esos estudios, por ejemplo, yo eso lo tengo simplemente de nuestros profesores en Roma que han hecho pues, estudios muy profundos de exegesis, y ellos conocen muy bien la cultura de los judíos, ¿no? Entonces, en estos estudios, pues se va marcando mucho ese punto, ¿no? De que cuando en la Biblia se va hablando de diferentes personajes, siempre tienen una transcendencia a ese personaje, ¿no? Y si se va hablando de las mujeres, se está pensando siempre como en el, en, pues, de fondo, que ella tiene la figura como el símbolo del pueblo de Dios, etc. Por ejemplo, interesante es que ustedes probablemente conocen pues el concepto simplemente de la hija de Sión, ¿no? Hay canciones de hija de Sión, etcétera, hay salmos que van hablando de Jerusalén como la hija de Sión, ¿no? Entonces, Jerusalén como una ciudad que siempre también es un símbolo del paraíso, ¿no? Y la hija de Sión, pues es justamente el pueblo de Dios que está en peregrinaje hacia Jerusalén, ¿no? Entonces son como elementos donde a través de un estudio más histórico, un estudio también exegético, significa del texto mismo, pues se va llegando a esa conclusión, ¿no? Sería probablemente pues tema de todo un curso muy intenso de profundizar ese tema. No sé Súper. si... Gracias, padre. Valentino Mejía. Padre, buenas noches. Buenas Quería saber noches. si estaba el tema de los evangelios apócrifos, por lo menos para tener una conciencia de ellos. Y lo Sí, segundo es en cuanto a las claves para acercarnos a la Biblia, al texto sagrado. La cuarta no me quedó del todo clara. ¿cuál era la cuarta? O sea, me acuerdo de movimientos, que es algo inspirado, pero no recuerdo lo otro. Desarrollos, sí, sí. Entonces, primero, sí. Primero, perdón, ¿cuál era la primera pregunta otra vez? Apócrifos. Los apócrifos, sí, es buen punto. Es decir, también es conectada con la otra pregunta de cómo se hicieron los libros. Entonces, lo mismo, cuando empezaron es decir, cuando el cristianismo empezó, al inicio, pues se empezó a transmitir, pues simplemente la historia de Cristo a través de las generaciones. Y no, mire, eso es lo que pasó con Cristo, etcétera, ¿no? Y algunos empezaron a escribirlos y apuntarlos, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco se fueron incluso como formando diferentes escuelas, corrientes, ¿no? Grupos de cristianos y de pensadores
que empezaron a escribir pues una historia de Cristo un poco según su ambiente cultural, ¿no? Uno que decía, pues yo vivo con puros judíos, entonces yo recojo un poco los textos, las historias de Cristo, los pensamientos, las palabras de Cristo, pero los pongo en un conjunto que entienden los judíos. Lo van a ver también al final de su curso. Y otro dice, yo estoy con puros griegos, con puros paganos, nos tengo que encontrar un lenguaje que a ellos les conviene, ¿no? Entonces, en todos esos primeros siglos, o decenas más bien, de los cristianos, en los primeros 50, 100, 200 años, pues se fueron efectivamente creando muchos textos sobre Cristo, ¿no? Y puesto que en ese tiempo había también muchas corrientes filosóficas muy marcadas, porque Roma y Grecia han sido pues culturas muy elevadas también intelectualmente, pues muchos que venían a lo mejor de esa mentalidad, pues mezclaron un poquillo, ¿no? Y decían, no, pues ahí lo de Cristo nos gusta mucho y vamos a meterle algunos elementos, pero también de nuestra filosofía, etc. Entonces, efectivamente se fueron creando pues textos que eran muy mezclados con ideologías y filosofías, pues a veces, ahora diríamos, equivocadas, ¿no? Y eso muchas veces terminaron a ser justo como evangelios apócrifos. Significa textos que en el fondo existen. Hay un evangelio, por ejemplo, de Judas, pero que luego la iglesia a través de los siglos se ha dado cuenta que contiene demasiadas equivocaciones sobre el concepto, la idea sobre Cristo, y también a veces filosofías pues no correctas, ¿no? Entonces lo han dejado y no lo han aceptado como libros. Y por eso hablamos de libros canónicos. Canónicos significa la iglesia analizó en los primeros siglos cuáles textos realmente expresan nuestra fe, y otro criterio también muy interesante es cuáles textos se han usado muy tempranamente en las misas, significa en las celebraciones litúrgicas, porque normalmente la celebración litúrgica ha sido como el lugar donde el cristiano trataba de solamente poner los textos que realmente expresaban profundamente la fe. Entonces, esos se formaron como el canon, significa se hicieron como la selección de libros aprobados luego por la iglesia y donde decíamos, aquí está realmente la fe expresada correctamente y la figura de Cristo expresada correctamente. Y luego los otros textos son los apócrifos, que efectivamente muchas veces tienen muchos errores, algunos son más anecdóticos, hay incluso apócrifos que probablemente se escribieron en la Edad Media, entonces eso incluso son menos, pues, menos importantes y tienen menos sentido, ¿no? Vale, gracias. Bien. Maite Reyes también tiene una pregunta. Hola, o ya no. Sí, Maite. padre, no sé si me oigo. Sí, ahora sí. Perdón, gracias, padre. No, le quería, bueno, agradecer muchísimo esto y este curso. Y la pregunta que le hice, que fue por escrito, era si esto que nos dijo de muchas cosas que se parecen y se ligan unas con otras, sería, no sé cuál es la definición en español, pero lo que sería typology. O sea, por decir el maná, una tipología de la Eucaristía en el futuro, o el agua a través cuando cruzan el mar, Sí. el bautismo. O sea, no sé cuál sea el término en español. Eso vamos a estar. Se llama se habla de la tipología, efectivamente. Es un término más bien teológico. Y dice si eso es Scientology o si eso está bien. No, sí, eso vamos a ver en parte de este curso de Biblia. O sea, estaremos viendo algo de tipología, porque estuvo usted como mencionado. Sí, explícitamente no, pero implícitamente muchísimo. Es decir, no es que vamos a entrar en no sé, el tema del agua en el Antiguo Testamento y cómo eso prefigura, pero todo el curso está edificado justo sobre eso. Significa sobre darles como una explicación del Antiguo Testamento que les hace entender mejor el cumplimiento de Cristo y lo que es Cristo. Entonces, los exponentes chino va a ser próximo el viernes,
pues les van a dejar como indicios diciendo, a ver, eso, por ejemplo, es muy importante para el futuro, para entender mejor el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor no entramos específicamente en algunos puntos concretos, pero en el conjunto van a ver que efectivamente todo lo que vamos a tratar de presentar en el Antiguo Testamento es todo preparación para el Nuevo Testamento, ¿no? Muchísimas gracias, Padre. Perfecto. No sé si alguien más tiene una pregunta. Creo que ya está, ¿no? Bien, perfecto. Si no tenemos más preguntas, pues podemos rezar y ya terminar esa sección y pues les invito a participar en la próxima sección, que ya vamos a entrar en lo que es el Génesis, y obviamente ahí también se van a poder responder muchas preguntas ya más concretas sobre la Biblia y sobre pues cada uno de los libros. Pues muy bien, me da mucho gusto que asistieron tantos, es realmente una maravilla, y pues vamos a rezar ahora y ya espero que descansen bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas noches.